Hola a todos, amigas y amigos de Tuna on Tour, y bienvenidos a una de las etapas más esperadas de este viaje. Bienvenidos al capítulo 15. Retomamos la ruta justo donde la dejamos en el episodio anterior, comenzando a recorrer los primeros kilómetros de la mítica carretera austral. La emoción es tremenda, se siente la energía de estar iniciando una de las rutas más increíbles y soñadas del mundo. Así que sin más, acompáñenme a descubrir qué nos depara el comienzo de esta gran aventura. Una vez que dejamos atrás la zona de Chamisa, la carretera austral comienza a mostrar su verdadera y espectacular cara. El camino se vuelve más sinuoso y a nuestra derecha nos acompaña un protagonista increíble, el seno del Reloncaví. Este es el primer gran fiordo de la Patagonia, el inmenso cuerpo de mar que da inicio a la geografía austral, y esta primera parte de la ruta va bordeando su costa casi todo el tiempo, regalando unas vistas maravillosas. En este tramo inicial hacia Caleta la Arena, vamos pasando por pequeñas y pintorescas localidades que viven de cara al mar, como Peyuco, Lenca y Chayca. Son los primeros pueblos de esta mítica ruta. Es un recorrido de asfalto perfecto, lleno de curvas suaves que son un placer para manejar. Una introducción perfecta para la Patagonia que nos espera más al sur. Seguimos bordeando la costa del increíble seno del Reloncaví, y después de este primer tramo de la carretera austral, llegamos a Caleta la Arena. Aquí pasa algo que define parte de este viaje. El camino por tierra simplemente se acaba, interrumpido por el mar. Para poder continuar la ruta no queda otra que embarcarse. Este es nuestro primer cruce de embarcaza de este recorrido, un paso obligado para seguir adentrándonos en el corazón de la Patagonia. Así que, con la moto ya arriba, la aventura por hoy continúa sobre el agua. Otra barcaza más. Esta tiene buena vista. Estamos listos navegando de una. Es para arriba.
Aquí nos vamos a poner. Dejamos atrás Caleta La Arena y ahora vamos camino. He embarcado, ahí viene la otra de vuelta. Aquí donde comienza el canal de Chacao, o sea, oh, eso me quedé en blanco. El estuario del Reloncaví desemboca. Dejaron auto con la alarma. Acá no pasa. Y bueno, ya estamos llegando. Queda poquito. ¿Dónde está la rampla? Ahí en esa metida parece. Ya queda nada. Claro. Ahí está. No estuvo tan movido el cruce. Y acá se despejó. Yo pensé que esas nubes me iban a traer lluvia, pero no, parece que no. Eso. Ahí está. Ya llegamos. Después de navegar por alrededor de 30 minutos y de subir y bajar varias veces los 3 pisos que tiene este transbordador para poder filmar, el cansancio del viaje empieza a pasar la cuenta. Con todo el equipo a cuestas, de verdad que el aire empieza a faltar y el cuerpo lo siente. Es parte del esfuerzo que no siempre se ve. Pero ya estamos llegando a Caleta Puelche, listos para desembarcar y ejecutar el primer quiebre de esta etapa del viaje. A partir de este punto, el plan de ruta original cambia. Ya les contaré hacia dónde nos lleva este desvío. Una de las primeras cosas que llama la atención al desembarcar en Caleta Puelche es encontrarse con una oficina de aduanas. Y la pregunta es obvia: ¿por qué un control aduanero aquí en medio de la carretera austral? Bueno, la razón es muy interesante y no tiene nada que ver con una frontera. Resulta que la provincia de Palena, que comienza justamente aquí, es una zona de extensión de la zona franca, un beneficio tributario especial al igual que toda la región de Aysén más al sur. Por eso, este es el punto de control de entrada a ese territorio. Un dato súper interesante que uno aprende solo estando en la ruta. Y llegamos a Contao, un punto clave en la ruta de hoy. Aquí es donde tomo la decisión de dejar momentáneamente la carretera austral principal. La razón, quiero ir a explorar lo que para mí es lo más hermoso de esta zona, la espectacular ruta costera. Este desvío nos llevará bordeando el mar a través de paisajes increíbles, con destino a Gualeguay. Detención express acá en Contao para dar inicio a la ruta costera Hornopiren, que parte justo acá en Contao, ya que mañana voy a tomar la carretera austral, la ruta 7. Está el día preciso, hermoso, para hacer esta ruta costera, así que vamos a darle inicio ahora ya. Contao, nuestro primer gran cruce de caminos en esta parte de la carretera austral. Con sus casi 700 habitantes, este es un pueblo que nace y vive junto al río que le da nombre. Su nombre, de hecho, viene del mapudungún y significa junta de aguas, uniendo las palabras co, agua, y taun, junta,
describiendo perfectamente su geografía. Es una localidad tranquila que se ubica a 60 kilómetros al sur de Puerto Montt y que hoy nos recibe como punto de decisión clave: seguir por la ruta principal o, como haremos nosotros, desviarnos para buscar la aventura por la espectacular ruta costera. Avanzando por la ruta costera rumbo a La Poza, el paisaje se empieza a llenar de historia. A orillas del camino aparecen los astilleros de Rivera, testigos de un oficio que ha definido a esta zona por siglos. Aquí se respira el pasado maderero de Gualeguay. Durante décadas, la vida giraba en torno a la explotación del alerce, un árbol milenario de manera casi imputrescible. Toda esa riqueza forestal bajaba de la cordillera y se transformaba aquí. Esa intensa explotación se detuvo en los años 70, cuando el alerce fue declarado monumento natural y se prohibió su tala, protegiendo los bosques que aún sobreviven. Pero el oficio no murió. Los maestros carpinteros de Rivera siguieron construyendo con otras maderas sus goletas y los famosos lanchones chilotes, embarcaciones robustas que eran el motor del comercio en todo el archipiélago. Y todo este legado nos lleva a nuestro destino, la caleta de La Poza, que no es solo un pueblo, sino que es reconocida como una de las cunas de este increíble oficio artesanal. Un lugar donde las manos de su gente siguen dándole forma a la madera, manteniendo viva la herencia de los antiguos navegantes. Avanzamos solo 7 kilómetros desde La Poza y tomamos un desvío del camino principal para continuar pegados a la costa, con la idea de ir a conocer Caleta Aulén. Este es un pequeño caserío de poco más de 300 habitantes. Es un lugar que vive al ritmo de las mareas y la pesca artesanal. Y su verdadero encanto no está en una gran construcción, sino en su paisaje. Justo al frente, separada por solo unos pocos metros de agua, se ve la verde y boscosa Isla Aulén. Es una postal muy íntima y silenciosa. Son estos pequeños rincones, fuera de toda guía turística, los que te muestran el verdadero pulso de la costa patagónica. Dejamos atrás la tranquila Caleta Aulén y nos volvemos a conectar con la ruta principal, la W609,
para seguir avanzando por esta increíble costa. Nuestro siguiente destino, Tentelhue, y su nombre, que en lengua indígena significa lugar de pescadores, te lo dice todo sobre el alma de esta caleta. Estamos ubicados en un punto geográfico privilegiado, justo al sur del seno de Reloncaví, con la isla Queullín marcando el horizonte. Fiel a su nombre, uno de sus oficios más destacados es la construcción de botes y lanchas en astilleros artesanales, pura herencia de los carpinteros de Rivera. Pasado Tentelhue, nuevamente tenemos que desviarnos para seguir pegados a la costa, en busca de un lugar muy especial que tenía marcado en el mapa, Punta Nao. Este no es solo un mirador, es un punto geográfico clave y fascinante. Aquí, justo donde estamos parados, termina oficialmente el seno del Reloncaví y comienza el inmenso Golfo de Ancud. La vista panorámica desde esta punta es espectacular. Se ve la pequeña isla Nao justo al frente, y allá en el fondo la inconfundible silueta de la isla Queullín, un lugar perfecto para entender la geografía de este increíble archipiélago. Creo que con el viento que corre se va a oír bastante poco esto, pero esto es Punta Nao. Acá en Punta Nao, al frente, hay una isla que cuando la marea está baja se conecta con esta parte del continente. Por ahí se alcanza a ver el inicio de la arena y que desde arriba se podría ver la conexión. Pero justo ahora está la marea alta, está el mar un poquito picado y era importante venir a ver este lugar que es muy bonito. Muy bonito. Toda la ruta de la costa yo creo que la gente que va a la carretera austral poco saben que existe esta ruta y el buen estado que se encuentra, ya que la terminaron de asfaltar hace poco. Dejamos atrás la increíble vista de Punta Nao y seguimos camino para llegar nuevamente a la ruta W609, justo después de pasar por la localidad de Rolecha. Este es un caserío costero que pertenece a la comuna de Gualaihue. Su nombre en lengua indígena tiene un significado muy descriptivo: brazo lateral del valle. Al igual que en otros pueblos de esta zona, uno de los oficios más destacados aquí es la construcción de botes y lanchas en sus astilleros artesanales. Es una comunidad pequeña pero completa, con su escuela y su iglesia, que vive de cara al mar. Un rincón que resume perfectamente la esencia de esta hermosa ruta costera.
Seguimos por la ruta costera y aquí el camino se pone más entretenido, ya que es solo ripio. Ya pasamos por el sector de Punta Lanchón y ahora lo hacemos por Caleta Quetén. Su nombre en lengua indígena significa lugar de Quete Quete, el pájaro carpintero. Como en toda esta zona, uno de los oficios más destacados es la construcción de botes en sus astilleros artesanales. Desde aquí seguimos camino hacia nuestro próximo punto, Chauchil. Es un pequeño caserío de unos 150 habitantes, cuyo curioso nombre significa orejas juntas, y que, a pesar de su tamaño, cuenta con su propia iglesia y escuela rural. Pequeñas comunidades autosuficientes conectadas por este increíble camino junto al mar. Seguimos por la ruta costera de la comuna. Después de pasar por Yeguimán y con el caserío de Chehue ya próximo, nos vamos acercando al destino que cierra este capítulo, Hualaihue Puerto. Este es un pequeño poblado costero de unos 179 habitantes, cuyo nombre en lengua indígena significa lugar de gualas. Y aunque este lugar le da el nombre a toda la comuna, su capital no es esta, sino Hornopirén, lugar que conoceremos en el próximo capítulo. Con esta postal despedimos este episodio. Muchas gracias por acompañarme. Por favor, dejen su comentario, su like y suscríbanse si aún no lo han hecho. Los espero con muchas ganas en la próxima entrega, que será el último y gran capítulo de esta aventura por el sur de Chile.